Recibimos, como prometimos, a Ricardo Botana, que es presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Ricardo, gracias gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos a un relajado Walter Brown, que después del partido del sábado, no de Boca, sino de River, tiene como un semblante un poco más sereno. ¿A qué se refiere? No lo A nada, a nada. Ok, perfecto. Ricardo, hablando de cosas no tan humorísticas o sobre todo no tan laxas, la verdad que la situación de los inquilinos en Argentina es de preocupante para arriba, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, bueno, los últimos años se vino complicando la situación con los requisitos que cada vez pedían las inmobiliarias, quizás cada vez más específicos, 2 garantes, en el caso de gente que venía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a estudiar, ya no bastaba con tener una garantía en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y después también con el tema de las cauciones, ¿no? de las garantías. Bueno, las distintas posibilidades que hay hoy en día vino a suplir un poquito esa cuestión. Con el tiempo lo fueron aceptando, tanto propietarios, locadores, como inmobiliarias. Y bueno, ahora este proyecto también pone en uno de los puntos centrales el tema también de los sistemas, los distintos sistemas de garantías, ¿no? Hablando de la ley que se trató y tuvo media sanción la semana pasada, Walter. Sí, al respecto, digo, está ahora pendiente el tratamiento en el Senado. ¿Crees que se necesita alguna modificación a lo ya tratado para, sobre todo para proteger al inquilino? Uno de los puntos en conflicto tiene que ver con la actualización que va a tener el contrato, ¿no? En tiempos de alta inflación y de salarios que no recuperan tanto. Sí, ahí se optó por un sistema que va a tener en miras 2 índices, el índice inflacionario, obviamente, y también la evolución de los salarios de los trabajadores. O sea que, por ejemplo, si tenemos una inflación anual de un 30%, se va a tomar ese índice y aparte cómo evolucionan los salarios. Si, por ejemplo, evoluciona un 25%, se va a tomar una media entre los dos y quedaría un 27,5% para poder reajustar el canon locativo. Es una salida, dentro de todo, me parece razonable, pero bueno, habrá que ver también cómo está el país, cómo está, digamos, la situación económica, el tipo de cambio, esas cuestiones, ¿no? Pero me parece una salida razonable. La verdad que desde la Unión Argentina de Inquilinos nunca fuimos muy partidarios a lo que eran los sistemas digamos, de actualización de los cánones locativos. Pero bueno, la verdad que este sistema dentro de todo parece bastante razonable, ¿no? Ricardo, ¿qué posición tienen ustedes sobre estos proyectos de ley de gravar a la vivienda que no se usa, ¿no? Estaba viendo una serie, se la recomiendo en HBO, Years and Years, una serie futurista, pero tampoco tan fuera de escena, en que asume una primer ministro cuyo proyecto principal es que todas las casas con habitaciones desocupadas tienen que ser puestas al servicio de la gente que no tiene techo, ya sea por inundaciones o en fin, por cualquier motivo. Eso que pareciera ciencia ficción, no lo tenemos tan lejano. No, todo ese tipo de intervención, cuando estamos hablando de la vivienda por parte del Estado, es en cierto punto necesario. O sea, en otras partes del mundo, en Francia, creo que era en París, y en Berlín, pusieron topes porque realmente ya era una situación bastante incontrolable y nadie lo ve con, digamos, unos ojos, ni nadie se espanta, digamos, en Europa, y estamos hablando quizás de gobiernos, de, no sé, Angela Merkel, que es bastante de centro derecha, y nadie se espanta por este tipo de intervención del Estado. O sea que grabar lo que es una vivienda ociosa, que genera una especulación porque, digamos, quita del mercado, del mercado de alquileres propiamente dicho, y genera se presta a cierta especulación, obviamente tiene que tener algún control, alguna sanción, porque si no genera mucho daño y hace que se eleven el tema de los alquileres, ¿no? Walter. Y la pregunta es cómo se encuentra el mercado hoy, antes de que esta ley termine de sancionarse, se la pase por el gobierno, se la reglamente, digamos, va a pasar un tiempo. Yo creo que va a largo, pasar ¿no? un tiempo importante. Tengan en cuenta que no solo modifica algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que trae aparejado otros artículos que tienen que ser reglamentados. Hay algunas situaciones, conceptos, digamos, temas de esta nueva ley que van a tener que ser reglamentados en forma provincial o local. Más que nada cuando hay un tema muy interesante que es la creación de espacios de resolución de conflictos, que eso realmente me parece uno de los puntos más importantes, porque hoy en día lo que vemos de la Unión Argentina de Inquilinos es que cuando hay alguna complicación
entre locador y locatario y el inquilino tiene que acceder a la vía judicial para resolverlo porque, por ejemplo, se le rompió el calefón, alguna cuestión que venía con el inmueble y llega el momento que no tiene otra posibilidad, porque ya lo charló, ya se intercambiaron cartas, documentos, y no le queda otra posibilidad que ir a la vía judicial, el inquilino no va, porque es algo costoso, es algo que tarda. Entonces, estos espacios para poder resolver esas cuestiones me parecen magníficos, pero obviamente lo van a tener que llevar a cabo las provincias y ver, digamos, cuál es la autoridad de aplicación que va a poder llevar a cabo esta política pública, ¿no? Ricardo, a manera de servicio, los inquilinos hoy por hoy, está claro, los que tengan nuevos contratos a partir de ahora, tienen que esperar que estos tiempos que vos decías, digamos, tienen que esperar que esto quede en vigencia. O sea, no es que puedan ir a su futuro alquiler y decirle, no, pero yo leí en el diario que, digamos, esto no es así de automático. No, ahí solamente media sanción. Yo entiendo que el año que viene esto va a ser ley, se va a modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, pero hay cuestiones que van a tener que esperar. Ahora, el tema de los 2 a los 3 años, eso es automático. No requiere de una reglamentación. Para los nuevos contratos. Para los nuevos contratos, una vez que esté sancionada la ley, ¿no? Bueno, a partir de los 8 días o lo que establezca, digamos, cuando sea publicada. Pero hay otras cuestiones que sí, sobre todo estos métodos alternativos de resolución de conflictos, que va a llevar un tiempo para que los puedan llevar a cabo las provincias y, por ejemplo, en el caso acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Walter. Ahora, a partir de esta nueva ley, los propietarios señalan, bueno, se pasan contratos que eran de 2 años a 3 años. Ya no se puede actualizar cada 6 meses, hay que actualizar cada 1 año bajo este nuevo concepto que es la utilización del RIPTE, ¿no? el mecanismo de actualización. Hay muchos que dicen, bueno, esto quizás ya no sea conveniente, el que la rentabilidad en tiempos de inflación alta termina siendo mínima. ¿Ustedes temen que caiga mucho más la oferta de alquileres? Eso, la verdad que yo lo veo muy relativo. La persona que se puede dar el lujo de, si tiene un inmueble o 2, de retirarlo del mercado realmente, porque tiene unas espaldas importantes, sobre todo teniendo en cuenta lo caro que está hoy mantener un inmueble ocioso. Claro. O sea, ABL, los gastos de despensas, bueno, un montón de cosas que ustedes saben lo que ha subido. Así que yo entiendo que esa especulación de retirar de mercado lo van a hacer gente que tiene espaldas muy importantes para poder retirar el inmueble del mercado. Eso es relativo. En la Ciudad de Buenos Aires pasó algo similar, cuando se prohibió la comisión del agente inmobiliario cuando se trataba de locaciones urbanas solamente para vivienda particular, que se modificó la ley que crea CUSICBA, 2340. Y al principio decían, bueno, esto se los va a trasladar a los alquileres, hay gente que quizás por esto o los inmobiliarios no van a trabajar ya tanto con alquileres, y no pasó. Quizás al principio sí se trasladó un poco a los precios, pero después con el tiempo se normalizó y el inquilino no paga más lo que son honorarios o comisión. Así que entiendo que eso quizás en un principio puede generar algún ruido, pero después me parece que el mercado eso lo va a ir normalizando. Ricardo, ¿y tienen ustedes una cifra de la cantidad o la tasa de personas que alquilan, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, si ha crecido, si ha decrecido, si ha tenido que ver con el tema de los créditos UBA también, con el acceso al crédito? Sí, con respecto a los créditos UBA, que queremos aclarar algo al principio, realmente venía mucha gente que salía de la condición de inquilino porque accedía a estos créditos UBA y nos venía a consultar cómo rescindía el contrato de locación. Después, con el tiempo, bueno, eso se fue desacelerando y lamentablemente lo que era una muy buena idea, bueno, después terminó complicando mucho a los inquilinos con esa tasa que iba creciendo y después se hacía casi imposible pagar. Pero realmente es un tema a tratar. Me preguntabas la cantidad de inquilinos. En Capital Federal es prácticamente 1 de cada 3 personas alquila y es una tendencia que va creciendo, en tanto no se generen políticas públicas de créditos blandos para que los inquilinos puedan salir de esa condición, ¿no? Walter. Sí, y hay un mercado que todavía está por reactivarse, que es el de la construcción, ¿no? La generación de vivienda. Hay una demanda, me imagino, que todavía no está atendida, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, ¿no? Sí, lo que vimos ahora, bueno, había parado lo que era el boom de la construcción. Ahora lo que yo puedo ver es que se está reactivando, como bien decís. Pero bueno, eran inmuebles todos que era justamente para inversiones. Estamos hablando de 1 y 2 ambientes, que eran obviamente para poder alquilarse, y eso generaba que los inmuebles para familias más numerosas, estamos hablando de 3, 4 sobre todo, sean más caros, ¿no? y sean cada vez más escasos. Eso sí generaba quizás una cierta especulación a la alza de esos inmuebles con esas características, ¿no? Ricardo, ¿y qué tiene que hacer una persona que quiere alquilar?
Generalmente el tema de alquilar una vivienda es casi siempre un contrato mano a mano, ¿no? Cuando no entra bien en inmobiliaria. ¿Ustedes tienen algún servicio de asesoramiento, de escucha para las personas que quieren alquilar? Sí, lo interesante es que antes de firmar el contrato, en la medida de las posibilidades, porque la verdad que ese marco de negociación es una relación muy asimétrica, cada vez peor. Sí, ni que hablar. Lo que es hoy un contrato de locación se asimila mucho a lo que es un contrato de adhesión, directamente si te gusta bien, y si no, bueno, hay otra persona que lo va a alquilar. Entonces el margen de maniobra, el margen de negociación cada vez es menos. Pero igualmente lo tiene que hacer ver con algún letrado, con algunas ONG, con nosotros. O sea, hay varias ONGs que prestan ese servicio y es muy interesante que lo puedan hacer. Porque bueno, quizás a veces hay cláusulas muy groseras que se pueden evitar y después evitan un dolor de cabeza más adelante durante la vigencia del contrato de locación, ¿no? Walter, la última. Sí, me pregunto del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con los propietarios que también pueden encontrarse en una dificultad con el inquilino que no cumplió con el contrato? ¿A dónde deberían acudir? ¿Cómo se tienen que resolver las diferencias entre inquilinos y propietarios? Bueno, obviamente el propietario opta por el juicio de desalojo, una vez que, bueno, hoy en día tiene que esperar 2 meses. Cuando se cumplen esos 2 meses los tiene que intimar, hay 10 días que si no paga ya se le habilita la vía judicial, y si no, cuando hay vencimiento de contrato. Tengan en cuenta que no hay mediación para lo que son los juicios de desalojos. Incluso en varias provincias, como también en Nación, existe lo que es el Instituto del Desalojo Inmediato, que si el abogado lo sabe usar, realmente la persona quizás está fuera en 3 meses o 2 meses. Pero bueno, por eso es un mito que el juicio de desalojo dura 1 año, o si hay menores. Realmente eso no es así. Y ese instituto, que es como una medida cautelar, si el abogado del propietario lo sabe usar, lo sabe utilizar, el juicio de desalojo no tarda tanto. Ricardo, gracias. Gracias por el servicio también a nuestros televidentes. Por la invitación. No, por favor, las puertas están abiertas. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con el programa.